Muy buenas noches a todos. ¿Están ahí? ¿Sí? Con energía. Muy bien, cantábamos unas cuantas canciones bien interesantes como introducción para lo que vamos a estar pensando hoy. Y entre ellos cantábamos Quiero ser un siervo para tu gloria. Tozer decía que cuando más mentimos los creyentes es cuando cantamos, ¿no? Esperemos que no sea así, ¿no? Que sea un deseo de nuestro corazón, que realmente cada uno de nosotros quiera ser un siervo del Señor y esté avanzando y dando pasos para ser y para crecer en ser siervos del Señor. Y les invito a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 4, pasaje bastante conocido por aquellos que estudian la Escritura, versículos 7 al 18. Es el apóstol Pablo que escribe y nos va a hablar de ese tema, de cómo ser un siervo del Señor. Es para cada creyente, ¿saben? No es solamente para ancianos, colaboradores, misioneros y líderes de ministerios, ¿eh? Todos los creyentes estamos llamados y desafiados a ser siervos de Dios, siervos de Dios. Y el apóstol Pablo escribía esta carta con el sentido de que seamos imitadores de Él, ¿verdad? Segunda de Corintios, dicen los que más estudian las Escrituras, que es una carta muy, muy íntima, muy personal, donde el apóstol Pablo revela cosas que hay en su corazón, como no lo hace en otras cartas de pronto. Y donde nos cuenta acerca de cosas que pasaban por su mente y por su interior en ese devenir de la vida del siervo de Dios. Y saben que la situación del apóstol Pablo era bastante compleja muchas veces, ¿no? Él recibía la crítica, el rechazo, el menosprecio, no solamente de sus enemigos, sino a veces de las personas a las que él mismo servía. O sea que realmente estaba complicado a veces el ministerio del apóstol Pablo allí donde él estaba trabajando o allí donde él había ejercido su influencia de bendición sobre los hermanos. Algunos decían que su presencia física era menospreciable, ¿no? Como que era, bueno, ahí estaba, venía Pablo y era, no sé, pasaba desapercibido, ¿no? Otros decían que su forma de hablar, su retórica, no le llegaba a aquel otro ni a los tobillos, ¿no? O sea, lo menospreciaban, lo ninguneaban. Pero además de eso, él que en sí mismo tenía cierta debilidad, algunos hablan del aguijón en la carne, no se sabe bien qué era, pero bueno, había algunas cosas que a él lo hacían sentir débil y reconocer su debilidad, pero también había pasado muchos sufrimientos, por muchos sufrimientos que acá en esta carta describe y hace una lista que realmente a uno le dan escalofríos, ¿no? Todo lo que había tenido que vivir el apóstol Pablo en su servicio al Señor. Y entonces llegamos a este pasaje en que él nos va a hablar de cómo él se mantenía firme siendo un siervo del Señor sin desmayar. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Cada uno de nosotros a ser siervos de Dios y hacerlo sin desmayar. Entonces vamos a leer el capítulo 4 de 2 de Corintios del 7 al 18. Dice así el apóstol. Vamos a leer un par de versículos antes para tomar el contexto. Dice versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder
sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pasaje precioso que vamos a prácticamente sobrevolar, decimos, ¿no? ¿Saben? Los creyentes debemos servir al Señor. Y los que sirven al Señor, los que se entregan a vivir para el Señor y para su servicio, deben saber que van a padecer persecución, como dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:12. Todo aquel que quiera vivir una vida piadosa, que quiere decir entregada a Dios, con Dios como centro, bueno, va a sufrir cierto grado de persecución, sea extrema como la que vivía Pablo o de otras índoles. Y va a haber sufrimiento, va a haber padecimiento, porque este mundo entero está bajo el maligno, como dice el apóstol Juan, ¿no? Y entonces en este mundo, en la medida que queramos ser siervos de Dios y que nos entreguemos a su servicio, tenemos que esperar como algo lógico, natural y que es así, que va a llegar cierto grado de sufrimiento. Ahora, ¿cómo enfrentar este sufrimiento y esta debilidad, ¿no? Mientras más conflictos tenemos, mientras más sufrimiento padecemos, o mientras más cosas nos pasan, problemas, más quedan en evidencia nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Acá lo que dice el apóstol Pablo es que claramente ellos no se predicaban a sí mismos, sino que ellos predicaban a Jesucristo y a ellos como sus siervos por amor de Cristo. Y lo que ellos querían era que se pudiera ver en ellos la gloria de Dios, como dice acá, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso era lo que motivaba al apóstol Pablo. Él quería que la gente, las personas, tanto los no creyentes como los creyentes, vieran en él y en su equipo, en ellos que eran siervos de Dios, que pudieran ver esa gloria de Dios en la faz, en la cara, en el rostro de Jesucristo. Pero ese tesoro de poder dar a conocer a Dios, de compartir el conocimiento del Dios vivo y verdadero, dice acá el apóstol, tenemos este tesoro en vasos de barro. Yo acá traje algo parecido, ¿no? Ahí quedó. Un vasito de barro. Es un vasito que adquirimos ahí en un viaje a Colonia. No salió mucha plata, la verdad. Su valor es más bien afectivo y de recordatorio, ¿no? Allí en casa lo tenemos para poner lápices, lapiceras, ¿no? Está metido en un escritorio. A nadie se le ocurriría poner este vaso, no sé, ponerlo ahí en un pedestal como para que todos lo miren, lo admiren y le saquen fotos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un vasito de barro, ¿no? Y
tiene un uso bastante, si se quiere, discreto o humilde, ¿no? Los vasos de barro no son usados para grandes y tremendos usos, ¿no? Pero qué interesante que acá nos dice que Dios sí decidió usar vasos de barro con esos usos tan especiales. Y tenemos nosotros, obviamente está comparando nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros cuerpos puntualmente, con vasos de barro, ¿no? Las características de los vasos de barro es que son frágiles, que son débiles, ¿no? Si yo lo tirara allá, cosa que no voy a hacer porque si no tendría problemas con mi esposa, se rompería en 1000 pedazos, ¿no? Porque son frágiles, son débiles. Y esto es una verdad fundamental de este pasaje. Lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que nosotros tenemos un tesoro que es la presencia de Dios en nuestra vida, el poder compartir la verdad de Dios, el dar a conocer a Dios, pero lo tenemos en estos vasos de barro, en estos cuerpos que son frágiles. Somos débiles. Somos débiles. Yo pensaba, ¿no? La debilidad de nuestros cuerpos. El otro día vi una frase que me gustó que dice que cuando te vas acercando a los 50 ya no tenés problemas con ser hipocondríaco porque estás verdaderamente enfermo, ¿no? Vieron que el hipocondriaco cree que está enfermo. Bueno, cerca de los 50 ya tenés alguna enfermedad, así que no tenés ese problema, ¿no? Pero la realidad es que a medida que van pasando los años, uno se da cuenta de su debilidad, de su fragilidad como ser humano. Me acordaba cuando leía esto de ahí a principios de año, los primeros meses del año, tuve unos días de licencia médica por una hernia de disco. Y uno dice, qué pavada una hernia de disco, ¿no? La verdad que no es algo para nada grave y realmente no lo es, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Yo estaba incapacitado, ¿no? Unos días que estaba tirado en la cama y realmente no me podía ni mover. Y vieron que cuando el dolor tiene algo particular, que es cuando uno lo está sufriendo, es difícil pensar en otra cosa, ¿no? Y yo decía, pero no tengo tantos años, realmente esto va a ser así, ¿no? Y si quedo así, ¿cómo es la cosa, ¿no? Uno sabe que hay tratamientos para hacer, etcétera, ¿no? Pero cuando uno está sufriendo alguna clase de padecimiento físico y tiene dolor, dice, y esto no me la esperaba. Si esto se cronifica, si esto queda así en mi vida, cambiaron los planes, ¿no? Y uno dice, no, pero olvídense un poquito de la hernia, ¿no? Ponele tu padecimiento. Sos débil, sos frágil, ¿no? A veces uno dice, no, pero cuando cambien las condiciones de mi vida en tal manera voy a hacer tal cosa, ¿no? Yo cuando me jubile voy a servir al Señor. Yo cuando arregle tal y tal cosa y tenga más tiempo, ahí sí, ¿no? Y pasará eso, tendrás tiempo, ¿no? Y cuando pase lo que vos querés que pase, ¿estarás en condiciones de hacer lo que estás pensando hacer? ¿No será que hay que hacerlo ahora? Hay que considerar la debilidad de nuestros cuerpos. Somos vasos de barro, somos débiles. Pero así como es una verdad fundamental que somos débiles, también es una verdad de toda esta carta que su poder, el poder de Dios, se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Saben? La obra de Dios no se hace por superhéroes, ¿no? O superestrellas del cristianismo. No es así, ¿no? La obra de Dios se hace a través de vasos de barro, ¿no? Siervos frágiles, débiles, que se ponen en la mano de Dios, que tienen el tesoro de tener a Dios, pero en sus frágiles y débiles cuerpos. Por eso dice acá el apóstol, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué?
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿no? Dios pone ese tesoro en nosotros, que somos débiles, para que quede claro que la obra la hace Dios a través de nosotros. Cualquiera que miraba la vida del apóstol Pablo y miraba su apariencia física y miraba todo lo que a él le pasaba, pero miraba todo lo que Dios hacía a través de él, decía, tiene que ser Dios. Tiene que ser el poder de Dios a través de él. Así que, hermano, hermana, no te lamentes por tu debilidad. Porque como va a enseñar Pablo más adelante, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. O sea que ahí tenemos un gran para qué, ¿no? ¿Para qué tenemos el tesoro de la presencia de Dios en nuestros cuerpos débiles y frágiles? Para que la excelencia del poder sea de Dios. Para que cuando vos hagas algo quede claro que no es que vos sos un crack, ¿no? No es que vos sos una superestrella, ¿no? Sino que vos sos frágil, vos sos débil, pero Dios está en ti. Y Dios lo hace a través tuyo. Y así se hace la obra de Dios. Así se hace la obra de Dios. Ahora, a los vasos frágiles y débiles, a los vasos de barro, le pasan cosas. Entonces dice el apóstol Pablo y empieza a hacer contraste, ¿no? Que estamos, versículo 8, atribulados en todo. Y después dice, en apuros. Y después dice, perseguidos. Y después dice, derribados, ¿no? Atribulados en todo. ¿Qué está diciendo? Tenemos todo tipo de problemas. Cualquiera que haya estado un poco metido en la obra de Dios, ¿no has tenido unos cuantos problemas? En apuros. Cosas que se complican, que se salen de control. Perseguidos, lo que recién decíamos, ¿no? Y hasta derribados, ¿no? A veces inclusive puede pasar que el enemigo nos derriba, ¿no? Caemos un poco y nos cuesta levantarnos, como oraba hace un ratito Fredis, ¿no? Quizá muchos de nosotros nos podemos incluir en esa lista, ¿no? Nos han pasado estas cosas. Hemos estado con problemas, hemos estado en apuros, nos hemos sentido perseguidos por nuestra fe, hemos estado derribados incluso en el suelo. Pero ¿saben lo que dice el apóstol? Más no, y ahí está, del otro lado, digamos, lo que es el poder de Dios, ¿no? Estamos atribulados en todo, tenemos todo tipo de problemas, pero no estamos angustiados, ¿no? Estamos en apuros, pero por su poder no estamos desesperados. Estamos siendo perseguidos, pero por su poder no estamos desamparados. Hemos sido derribados, pero por su poder no hemos sido destruidos. Entonces, todo el que veía esto en la vida de Pablo, miraba y decía, tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Mirá todo lo que le pasa a esta persona y no está angustiado, no está desesperado, no está desamparado, no está destruido. Tiene que ser Dios. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que pase. Que el que mira nuestra vida diga, tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Y el objetivo del apóstol era que la gente viera a Cristo en él, ¿verdad? Que la gente viera esa faz, ese rostro de Cristo, que podía llevarlos al conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo tenía que hacer? Dice acá, versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y después dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Esto era literal en la vida de Pablo, ¿verdad? Él estaba entregado a muerte porque estaba en riesgo de muerte permanente. En cualquier momento Pablo podía ser muerto. De hecho, lo mataron y el Señor lo resucitó, ¿no? Lo lapidaron ahí y el Señor lo resucitó. Pero él estaba realmente entregado al riesgo y al peligro de muerte en todo momento. ¿Pero qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Bueno, si las personas deben encontrarse con Cristo a través de tuyo y a través mío, es necesario que llevemos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Es decir, que aprendamos a negarnos a nosotros mismos, a hacer morir lo terrenal en nosotros, como dice Colosenses, ¿no?
como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ¿verdad? Ya no vivo yo. Porque si sigo viviendo yo a mi manera, la gente no va a ver a Cristo en mi vida. Tengo que negarme a mí mismo, morir a mí mismo. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús se manifieste a través de... No tener seguidores, sino hacer seguidores de Cristo. No tener admiradores, sino hacer discípulos de Cristo. Y para eso tenemos que morir a nosotros mismos, como hacía aquí el apóstol. Y habría mucho para profundizar ahí, pero tenemos que seguir. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, o sea, el morir, que tenemos que morir a nosotros mismos, actúa en nosotros, pero de esa manera en vosotros actúa la vida de Cristo. Y aunque tenían peligro de muerte, él seguía adelante y seguía hablando. A pesar de ese riesgo de muerte, porque sabía que el que resucitó al Señor Jesús también los iba a resucitar. O sea que tenían la esperanza de resurrección. Lo peor que les podía pasar era que los mataran y estar con Cristo era muchísimo mejor, dice Pablo, ¿no? Y vamos a resucitar, ¿no? O sea que no se complicaba el apóstol Pablo por eso. Pero dice otro para qué acá, en el versículo 15. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Y es interesante unir ese versículo 15 con el 5, porque dice, en el 5 que leímos también decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, ¿no? O sea que por amor a Jesús y por amor a los hermanos, era el amor de Cristo lo que constreñía el apóstol Pablo y su equipo para actuar, ¿no? No actuaban por otro motivo que no fuera el amor. Y es interesante pensar en tu vida y en mi vida si es el amor a Dios, el amor de Dios y el amor a los hermanos lo que nos mueve. Pero acá hay un para qué. Dijo, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Después nos dijo, tenemos que morir a nosotros mismos para que Jesucristo se vea a través nuestro. Pero ahora dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Por qué padecemos? Bueno, por amor. Pero ¿qué pasa cuando padecemos por amor? Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Dice acá, la acción de gracias sobreabunda para la gloria de Dios. ¿Saben? Capaz que les ha pasado una o muchas veces, ¿no? Cuando uno ve a un siervo de Dios o una sierva de Dios que está sufriendo y uno lo ve firme, lo ve estable, lo ve mantenerse fiel. ¿No es verdad que brota agradecimiento en el corazón? Acción de gracias. Y saben, eso da gloria a Dios. Eso da gloria a Dios. O sea que cuando nosotros como vasos de barro que somos, padecemos y nos mantenemos firmes, a pesar del sufrimiento, por amor a Dios, por amor a los hermanos, eso da gloria a Dios. Y querido, todo lo que nosotros hacemos para Dios en su servicio debe apuntar a la gloria de Dios. Si estar sirviendo a Dios para tener renombre, para ser reconocido, le erraste al bizcochazo. Por ahí no es. Por ahí no es, ¿no? Decía el domingo Huguito, ¿no? ¿Cuántas personas sirven al Señor calladamente desde el anonimato? Y hacen crecer la obra de Dios y sus nombres no se conocen y nunca se van a conocer, ¿no? Le damos gracias a Dios por la historia de los Livingston, ¿no? De los Guillermo Carey, de Jorge Müller, ¿no? De tantos hombres y mujeres también, ¿no? Amy Carmichael, ¿no? Todo, historias espectaculares, buenísimas de misioneros y misioneras que nosotros conocemos que dieron su vida por causa de Cristo y nos inspiran, ¿no? Pero ¿saben qué? Hay muchos millones más de historias que no los conocemos y no las vamos a conocer. Y son de siervos y siervas de Dios que desde el anonimato sirvieron para la gloria de Dios. Y de eso se trata.
vos y yo estamos llamados a vivir vidas, no que sean reconocidas por los demás, no que aparezcan en las vitrinas, ¿no? O en los likes de las redes sociales, sino que glorifiquen a Dios, que den la gloria a Dios. Así que, si mi vida da gloria a Dios, no te preocupes que no seas reconocido. Dios lo ve, Dios te reconoce, ¿no? Tu recompensa está segura en los cielos, nadie te la va a sacar. Entonces, para servir a Dios, debo apuntar a que el poder de Dios se manifieste en mi debilidad, a que la vida de Jesús se vea mientras yo muero a mí mismo, y que toda la gloria sea para Dios y nada sea para mí. ¿Está dispuesto? Así encaraba el apóstol Pablo. Él quería que todo eso sobreabundara para la gloria de Dios. Y entonces dice en el versículo 16, por lo tanto, o sea, considerando todo esto que hemos dicho, no desmayamos. No desmayamos. Y Pablo estaba diciendo, no desmayamos, ¿no? A pesar de todo lo que nos pasa, no desmayamos. Acompáñame un poquito a 2 de Corintios capítulo 11. Mirá lo que dice el versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿A ustedes les parece que no tenía causa para desmayar el apóstol Pablo? Vaya que lo tenía, ¿no? Pero él dice, no desmayamos. Capaz que has estado cerca de desmayar, de tirar la toalla. No sé si a vos te pasó, a mí me ha pasado, ¿no? De estar, por decir, bueno, Dios, me dedico a otra cosa, ¿no? Nos pasa eso, ¿no? Pero él decía, no desmayamos, ¿no? ¿Y por qué no desmayaba? Por lo menos nos va a dar 3 razones que él utilizaba para no desmayar. Él tenía un nuevo encare, una nueva valoración de las cosas y una nueva perspectiva de su vida. Y dice un nuevo encare. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y ahí empieza a ser un contraste muy, muy bueno, ¿no? El hombre exterior se desgasta. Recién lo decíamos, ¿no? Vasos de barro. ¿Saben? Esto es inexorable, el pasar del tiempo y el desgaste de nuestros cuerpos es inexorable. Yo cuando recién me había recibido, trabajaba en una institución ahí médica que era bien chiquitita, ¿no? Bastante desconocida, y ahí tenían un área que se llamaba medicina antiedad, ¿no? Y a mí me daba gracia, ¿no? Porque antiedad, ¿no? Entonces tenían ahí como un montón de tratamientos para combatir el pasaje del tiempo, ¿no? Y uno ve que eso es una obsesión en el mundo, ¿verdad? La obsesión con la juventud, con que seguir siendo joven, que no aparezcan las arrugas, que no aparezcan las canas, que nadie vea que está pasando el tiempo en mi vida. ¿Se dan cuenta que eso es una tremenda estupidez, no? Es una tremenda estupidez, es algo que es imposible, ¿no? Claro que uno puede cuidarse y tener una vida saludable y bueno, sin duda que va a vivir un poquito mejor en su calidad de vida, pero nunca va a detener el paso del tiempo, es imposible eso. O sea, la medicina antiedad es para vender, ¿no? Es para vender. Las personas en el mundo gastan fortunas en eso, ¿no? Se someten a tratamientos de todo tipo, a veces
que son perjudiciales para su vida, y algunos han muerto por eso, ¿no? Por exponerse a esas cosas, en esa obsesión porque el tiempo no pase, cuando el tiempo va a seguir pasando. El mundo se obsesiona porque el hombre exterior se desgasta. Pero acá dice el apóstol Pablo, yo tengo un encare diferente. Yo sé que el hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva de día en día. Y qué bueno que es eso, hermanos. El ser humano muchas veces preocupándose por el hombre exterior, el hombre interior está muerto, está seco y lo deja allí. Pero nosotros los creyentes tenemos que saber que el hombre interior se va a ir renovando. Solamente cuando vivimos como vasos para la gloria de Dios, como siervos de Dios y siervas de Dios, para su gloria, vamos a experimentar esa renovación de nuestro interior, ¿no? Van a aparecer las canas, van a salir las arrugas, van a salir los dolores, los achaques, pero el hombre interior se va renovando. Te vas acercando al Señor, te vas acercando a la gloria. Ves la obra de Dios, ves que Dios te utiliza. Se renueva el hombre interior. Ese es el nuevo encare que hacía que el apóstol no desmayara. Pero también el apóstol tenía una nueva valoración de las cosas. Porque dice el versículo 17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay que ver a lo que él le llama leve tribulación momentánea, ¿no? ¿A quién de nosotros se le ocurriría decir leve a lo que Pablo ha descrito aquí, ¿no? Pero él decía, es leve y además es momentánea. Cambio la tribulación por la gloria, cambio lo momentáneo por lo eterno, eterno peso de gloria. Si nos enfocamos en esa leve tribulación momentánea que estamos experimentando, vamos a desmayar. Vamos a desmayar, ¿no? Vamos a tirar la toalla, ¿no? Pero si nos enfocamos en el eterno peso de gloria, en ese galardón que está esperando, y es realmente gloria eterna, no como la del fútbol, ¿no? Esta realmente es la gloria eterna, en serio. Y ahí nuestra expectativa, nuestra valoración de las cosas cambia. Pero también dice Pablo que él tenía otra perspectiva, otra visión. Y es una visión paradójica porque dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino mirando las cosas que no se ven. Obviamente que está hablando en sentido figurado, ¿no? Porque las cosas que no se ven no se pueden mirar con estos ojos, ¿no? Pero sí con los ojos de la fe, del espíritu, del hombre interior. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Si miro lo que se ve, miro este hombre exterior que se va desgastando, miro los problemas, miro los contratiempos, miro que no me valoran acá, miro que me desprecian allá, ¿no? Miro que se complica todo. Miramos como Asaf, ¿no? El Salmo 73, dice, los malos prosperan, los injustos salen en la tele, parece que son buenos muchachos, ¿no? Nadie los agarra y parece que está todo bien, ¿no? Es un camino a seguir, ¿no? El ser narco, ¿no? Parece que está todo bien, la apología del delito, ¿no? Y si uno mira lo que se ve en este mundo, se va a deprimir, va a desmayar, ¿no? Por eso dice Pablo, ponemos nuestra mirada en lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Bueno, no vemos a Cristo, pero tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Mirando, corremos la carrera, puestos los ojos en Jesús. No se ve las almas de los hombres, pero ponemos nuestra mirada en ellos y buscamos su salvación. No se ve ese crecimiento espiritual interior de los hermanos, pero tenemos que buscarlo. Después se va a ver, porque se van a ver los frutos, ¿no? No se ven las recompensas en los cielos, pero ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en eso. Porque lo que no se ve es
eterno. Es eterno. Cristo es eterno, las almas son eternas, las recompensas son eternas. No desmayaremos si ponemos nuestra mirada en lo que no se ve. Y eso es el secreto, que no es ningún secreto, porque lo está contando acá el apóstol Pablo, ¿no? Si estamos con ganas de tirar la toalla, de desmayar, recordemos lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Él había padecido mucho más que nosotros, hermanos. Esto no era una hernia de disco, ¿no? El apóstol Pablo había padecido por la causa de Cristo, además no era un sufrimiento físico. Por la causa de Cristo había padecido lo indecible, pero no desmayaba. ¿Por qué? Porque miraba lo que no se ve. Porque se iba renovando en ese hombre interior, porque pensaba en esa diferente valoración del excelente peso de gloria eterno, y porque miraba lo que no se ve. Así que somos desafiados a vivir para su gloria y ser siervos. Siervos que son vasos de barro, pero para que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros, para que la vida de Jesús se vea a través de nuestra vida y para que la gloria sea toda para Dios. Que Dios bendiga su palabra a nuestro corazón.